Buenas noches, profesor. En esta ocasión les voy a presentar un informe acerca de los transformadores. Bueno, los transformadores son máquinas estáticas que forman parte de los elementos principales dentro de la sustancia eléctrica, dado que son encargados de realizar un cambio de longitud de voltaje, lo cual facilita la distribución y consumo de energía eléctrica. Hoy en día, esta energía ha tomado un papel muy importante en nuestra vida cotidiana. Es una máquina estática que consta de dos o más devanados enrollados alrededor de un núcleo ferromagnético. Su función es modificar una potencia eléctrica alterna con un nivel de corriente y tensión en otra potencia eléctrica alterna con valores de corriente y tensión iniciados, siempre bajo la misma frecuencia. Bueno, ahora vamos a ver los tipos de transformadores, ¿no? Los transformadores se pueden clasificar según su función dentro de un sistema de generación y distribución de energía eléctrica. Los transformadores para estación generadora se encargan de elevar el voltaje de la energía producida en una estación generada. También hay los transformadores de transmisión, están ubicados entre la estación generadora y los transformadores de subtransmisión dentro del sistema eléctrico. Su función es reducir el voltaje a niveles de subtransmisión. Bueno, también los transformadores de distribución reducen el voltaje a niveles convencionales para su entorno doméstico o industriales. Generalmente es de 440, 220 o 210 voltios. Ahora continuamos con eh, la construcción de un transformador monofásico. Bueno, la construcción de un transformador monofásico, el de media tensión, es necesario para determinar el número de espiras, el calibre del conductor y la potencia requerida en elementos comunes a, a todos los transformadores en seco, siguiendo las normativas técnicas correspondientes a cada nivel de tensión. Aunque los pasos matemáticos involucrados son similares, las características específicas de cada equipo guían al diseñador a realizar un análisis preliminar para identificar el parámetro más crucial en el diseño del transformador. La metodología general se basa en la potencia requerida a partir de la cual se calcula el calibre del conductor, el número de pilas y la corriente bobinada. También, bueno, ahora hablemos sobre las conexiones en los transformadores monofásicos. Bueno, hay conexión en serie. Se conecta el primario en serie con el secundario para aumentar la tensión de salida. Se usa cuando se necesita aumentar la tensión de salida en aplicaciones específicas. También hay conexión en paralelo. Eh, la conexión en paralelo, bueno, el primario y el secundario están conectados en paralelo, lo cual permite obtener la misma tensión, pero con mayor capacidad de corriente de salida. Se utiliza cuando se requiere mayor capacidad de corriente con el mismo voltaje. Bueno, vamos a hacer, eh, vamos para la construcción de un transformador monofásico. Bueno, se emplean para aplicaciones, bueno, también para hacer un transformador monofásico hay distintas formas. Una es analógica, que puede ser el método de Talas, para lo cual un determinado eh, mm, para lo cual un determinado para lo cual un determinado transformador por el cual mm, entonces se debe compartir con las necesidades que tiene que cubrir con él. Bueno, en el método de las tablas se tiene que ver primero la tensión en que se va a conectar, la tensión primaria, la tensión que proporciona el transformador, también la tensión secundaria, la intensidad que debe proporcionar el devanado secundario, la frecuencia a la que se debe conectar. Bueno, también se debe tener en cuenta la potencia del transformador. Esta potencia de transformador se calcula en función a la tensión del secundario y de la intensidad que se necesita en el devanado secundario. Esta fórmula está dada por la potencia secundaria es igual a la intensidad secundaria por
voltaje secundario. Bueno, seguimos con la construcción de un transformador secundario. También se tiene que tener en cuenta la sección del núcleo. Una vez que conocida la potencia, se debe tener el devanado secundario, la potencia 2, esta condición se calcula en la sección del núcleo. Para ello se debe consultar en una tabla. Bueno, continuamos con la elección de la chapa magnética. La chapa magnética se utiliza para elegir de una amplia gama para escoger este tipo de material, pues independientemente de la medida que tenga el transformador, porque este determina la potencia que se puede conseguir con distintos tipos de chapas. Su forma está dada por el ancho de la chapa por la altura del empilado. Bueno, continuamos con el número de espiras del devanado primario. Como por ejemplo, bueno, tenemos un ejemplo, ¿no? Se precisa un transformador cuya sección tiene que ser de 2500 milímetros cuadrados. Este podría utilizar una chapa RC de 42. Pues reemplazando en la fórmula anterior, si tomamos el valor de 42, podríamos multiplicarlo por un número eh, sí, que esté cerca de los 1500. Bueno, también tenemos que tener en cuenta el número de espiras del devanado primario para poder obtener el número de espiras que se tiene que dar el devanado primario. Se debe consultar la tabla y se obtiene dichas espiras por voltio. También es dependiente de la sección del núcleo. Los transformadores de pequeña y mediana potencia utilizan chapa magnética con inducción magnética es de 10.000 Gauss. Mm, bueno, bueno, también hay las siguientes variables que se necesitan para la construcción de un transformador monofásico: es el número de espiras del vanado secundario, el diámetro del hilo del vanado primario y secundario. Bueno, continuamos con la eh, construcción de un transformador trifásico. Bueno, la teoría de un transformador trifásico es una extensión de la teoría de los transformadores monofásicos, pues el estudio de un transformador polifásico se reduce al estudio de una sola fase, aplicando el mismo criterio que los transformadores simples. Como es sabido, un transformador trifásico se puede obtener de la combinación de tres sistemas monofásicos, usando tres transformaciones monofásicas independientes o uno solo transformador que de alguna otra forma esté contenido en tres. Cuando se tiene un solo transformador que tiene a los tres, se tendrán diversas formas de conformación de los núcleos y distintos modos de conectar sus devanados, tanto primarios como secundarios. Para seleccionar la conexión eléctrica más apropiada y la disposición magnética del núcleo, es necesario ciertas propiedades particulares del servicio y la instalación a obtenerse de la misma. El transformador trifásico es el que realiza la transformación trifásica de un sistema eléctrico trifásico equilibrado de tensiones a otro sistema trifásico también equilibrado. Estas transformaciones se pueden realizar también con transformadores monofásicos, pero los transformadores trifásicos han sido diseñados especialmente para esta función, así como por ejemplo la figura hay una imagen por acá. Ay, no, no leí por. Bueno, continuamos con las conexiones con la conexión con los tipos de conexiones del transformadores trifásicos. Hay conexión estrella. Este tipo de conexión, eh, en este tipo de conexión, el extremo de cada uno de los terminales primarios o secundarios están conectados en común, formando un punto neutro, mientras que los otros extremos se conectan a las fases del sistema.
Se usa comúnmente en sistemas de distribución donde se requiere un punto neutro para ofrecer dos niveles de voltaje. Conexión delta. Los extremos de cada devanado están conectados en forma de triángulo, es decir, es decir que al final de los devanados están conectados al inicio del siguiente, formando un circuito cerrado entre las tres fases. No se usa un punto neutro de este tipo de conexión. La ventaja es que permite soportar mayores corrientes y más resistencia a fallos en una fase. Conexión estrella delta. El primario está conectado en estrella y el secundario en delta o viceversa. Este tipo de conexión se usa en transformadores de elevación o reducción de voltaje. La, ven- la ventaja es que permite cambiar la relación de voltaje entre los sistemas primario y secundario, además de equilibrar corrientes desiguales. Conexión delta estrella. Bueno, en este tipo de conexión, la primaria se conecta en delta y el secundario en estrella. Se utiliza cuando es necesario disponer de un neutro en el secundario. Es muy común en transformadores de distribución, ya que el neutro permite la alimentación de cargas trifásicas y monofásicas. Bueno, seguimos con el concepto de circuito magnético. Bueno, el circuito magnético para poder construir un transformador trifásico es que los núcleos de los transformadores de distribución de energía eléctrica se utiliza un rielo silicoso de grano orientado con una aleación que oscila entre 3% y 5% de silicio al ser agregado al acero. Nos permite que eh, se pueda reducir las pérdidas por histéresis, aumentar la resistencia mecánica del acero, disminuir las corrientes de remolino, parásitas o de Falco, evitar el envejecimiento de las láminas de hierro silicoso. Bueno, mm, ya, continuamos con el material aislante. Bueno, las bobinas no solo están fabricadas con alambre esmaltado o pletina de cobre forrado como material aislante, sino que también interviene el papel aislante Prespan, el cual permite el aislamiento entre las capas de las bobinas, entre las bobinas y el yugo, y entre las bobinas entre sí, de acuerdo con el diseño definido con la construcción de las bobinas. Se, se irá habilitando el material respectivo para que pueda usarse precisamente durante el proceso de construcción. Así que cada tensión de bobina se utilizará un determinado espesor del spam entre las capas. Bueno, vamos al cálculo para la construcción de los transformadores trifásicos. Bueno, se parte de las necesidades que se pretende conseguir, como por ejemplo la tensión 3 a la que se va a conectar, la tensión secundaria que se precisa, la potencia que se va a suministrar, la frecuencia a la que se va a trabajar. Bueno, empezamos con la sección de cada núcleo. La sección de cada núcleo de un transformador es el área transversal a la cual fluye un flujo magnético dentro del núcleo de transformador. Este área es crucial en el diseño de transformadores porque determina la capacidad del núcleo para manejar el flujo magnético sin separarse. Su fórmula está dada, aquí la observamos, es 0,7 por la raíz de la potencia. Continuamos con el flujo magnético. El flujo magnético se relaciona con la concentración de líneas de fuerza del campo magnético que atraviesan una determinada área. Cuantas más líneas de campo magnético pasen a través del área, mayor será el flujo magnético. Su fórmula está dada D por S. Seguimos con la potencia del bobinado primario. Esta potencia es crucial para el funcionamiento del transformador, ya que determina cuánta energía se debe transferir desde el lado primario al secundario. Su fórmula está dada por potencia es igual a N. N es el rendimiento,
Bueno, el rendimiento del transformador se puede considerar de un 90%, por tanto se utiliza el valor de 0,9, que es de la variable n. Continuamos con la intensidad del bobinado primario. La intensidad corriente del bobinado primario es la cantidad de carga eléctrica que pasa por el conductor del bobinado primario del transformador en un tiempo determinado. Su fórmula, como se lo está dada por la potencia 1 sobre la raíz mm, del voltaje 1 por el coseno del ángulo. Seguimos con la intensidad del bobinado secundario, que solamente cambia pues, la potencia 2 y el voltaje 2. Bueno, continuamos con las variables muy importantes para poder construir un transformador trifásico, que es la potencia de pérdida en el transformador, resistencia ómnica de la bobina del bobinado primario, también hay tensión de fase primaria de triángulo, tensión de fase secundaria de estrella, número de espiras del bobinado primario, número de espiras del bobinado secundario, sección del hilo del bobinado secundario, diámetro del devanado secundario. Bueno, continuamos con otro punto importante que es la sección del hilo del bobinado primario. Este se decide el tipo de chapa que se va a utilizar, por tanto, está en condiciones de calcular la sección del hilo. En función de la intensidad que va recorriendo el mapa y la densidad del corriente. Como esta intensidad sobre la densidad. Bueno, aquí hay una recomendación para poder ajustar los hilos a la medida del carrete. Este ajuste se realiza aumentando y disminuyendo los diámetros de los hilos sobre el espacio en el carrete o haga falta el ajuste eh, de ser el mínimo. Caso contrario, se pueden modificar las características principales del transformador y ya no se dispondría de un transformador con la potencia prevista al inicio del cálculo. Bueno, continuamos con la siguiente parte del informe, que es la refrigeración acorde a la potencia. Eh, la, bueno, los transformadores se enfrían principalmente con aire o aceite. La elección del método de enfriamiento es clave para mantener una temperatura adecuada y evitar puntos calientes. Esto influye en la vida útil y capacidad de carga del transformador. Para alta potencia se utiliza un líquido refrigerante que también actúa como aislante, mejorando la disipación de calor en transformadores de baja potencia. La R alrededor de los demandados suele ser suficiente para limpiar, aunque se pueden añadir ventiladores se pueden añadir ventiladores si es necesario. Cuando es una refrigeración de pequeña potencia, eh, es una refrigeración que se basa en una disipación utilizando métodos simples que no requieren sistemas muy complicados. Estos transformadores manejan cargas más bajas, por lo que la cantidad de calor que generan es moderada, lo cual permite la utilización de métodos de refrigeración más sencillos. Continuamos con la refrigeración por alta potencia. En este caso sí se suele ser más riguroso con el tipo de refrigeración, ya que el sistema está compuesto por una cantidad determinada de bancos alrededores que se muestran, el cual está conformado por tubos de colectores y el aceite fluye al transformador. Bueno, continuamos con el desarrollo de análisis de fallas de un transformador debido a análisis de aceite. Bueno, para el estudio de fallas de un transformador a través del aceite, es un método frecuentemente empleado para valorar la tensión interna del dispositivo, dado que el aceite de un transformador desempeña dos funciones, como aislante eléctrico y como sistema de enfriamiento. Con el paso del tiempo, el aceite puede deteriorarse a causa de elevadas temperaturas y descargas eléctricas, lo que facilita la detección del problema emergente dentro del transformador. Este tipo de estudios se fundamenta en la identificación de gases disueltos y otros componentes que señalan fallas.
Los transformadores bueno, en los transformadores de medianas y grandes potencias, la generación del calor es importante pero por lo que la refrigeración se usa en generar un líquido dieléctrico, líquido dieléctrico. El mantenimiento por lo que para, bueno, para la refrigeración se usa en general un líquido eléctrico que es fundamental para la vida de un transformador y se puede evitar accidentes y malos funcionamientos. Bueno, hay tipos de análisis de aceite, como es el muestra de aceite, que es un muestreo, que es un paso bueno, es un paso que se debe hacer primero, ya que la calidad y representatividad de la muestra determina la precisión y diagnóstico. También hay análisis de gases disueltos, que es el DGA. Este es una herramienta importante, ya que cuando se trata de evaluar la conducción de transformadores, mide la concentración de ciertos gases claves disueltos en el aceite. Están como el nitrógeno, que indica la existencia de descargas parciales, metano, acetileno, que está asociados con arcos eléctricos. Bueno, continuamos con el proceso de instalación de un transformador. Bueno, un transformador, eh, bueno, continuamos con la instalación de un transformador. Comienza con la transporte y manipulación. El transporte de el transporte de un transformador de potencia es un desafío logístico debido a su gran tamaño y peso. Es crucial garantizar que se sigan las recomendaciones de los fabricantes durante el transporte para evitar los daños mecánicos o eléctricos. También está la preparación del sitio, que antes de la instalación se realiza un análisis geotécnico del sitio para asegurar que el terreno tenga la capacidad suficiente para soportar el peso del transformador y las cargas dinámicas. Continuamos con el montaje del transformador. Una vez que el transformador llega al sitio, eh, se procede al montaje del equipo que se coloca cuidadosamente sobre una base de cimentación preparada, asegurando de que el alineado esté correctamente. Y no tienen que faltar las pruebas previas a su puesta en servicio. También puede ser pruebas eléctricas para asegurarse que los soldantes pueden soportar el voltaje, pruebas de resistencia de vanados, que para confirmar la continuidad y resistencia eléctrica adecuada. Continuamos con cimentación para los transformadores de potencia. ¿Cuál es su importancia? Pues debido a que los transformadores de potencia son equipos masivos con pesos superiores a las 100 toneladas, la cimentación juega un papel crucial en su instalación. La cimentación no solo debe soportar un peso estático, sino que también fenómenos como vientos fuertes o sismos. La cimentación inadecuada podría resultar en el desplazamiento o fallo del equipo. También están, bueno, continua- continuamos con los elementos de cimentación, ¿no? Y que puede ser una losa de concreto armado, puede ser muros perimetrales y contratables. Estos elementos proporcionan soportes laterales. También las cimentaciones superficiales, que pueden ser eh, pues la mayoría de los transformadores de potencia se instalan sobre cimentaciones superficiales diseñadas de acuerdo con las características. Bueno, continuamos con sistema de contención de aceite. El sistema de contención de aceite es esencial en la instalación de un transformador de potencia, debido a que estos equipos utilizan aceites dieléctricos para purificación y aislamiento. Este sistema no solo prevé derrames, sino que también minimiza los riesgos de incendio y protege el medio ambiente. Bueno, estamos finalizando primero con las consideraciones del diseño. Hay unos puntos que se deben de seguir, como la capacidad de contención.
La capacidad de contención debe ser suficiente para almacenar al menos el 110% del volumen del aceite transformador. Esto asegura en caso de derrame completo. También materiales utilizados. Los materiales de construcción de la cimentación los muros deben ser resistentes a la corrosión. También están el mantenimiento del sistema. Es vital realizar inspecciones periódicas del sistema de contención para detectar cualquier signo de deterioro falla. También están las normativas que se deben de seguir. El diseño y construcción del sistema de contención de aceite deben cumplir con las normativas locales e internacionales relacionadas con la seguridad. Bueno, finalizando con las conclusiones. Bueno, las instalaciones de transformadores de potencia requieren una cimentación sólida y un sistema de contención de aceite que garanticen seguridad y cumplimiento ambiental. Este proceso debe ser riguroso, desde el transporte hasta la puesta en servicio, asegurando que el equipo funcione de manera óptima y duradera. La investigación resalta la necesidad de un mantenimiento adecuado para extender su vida útil y sugiere explorar mejoras en actividades técnicas para optimizar la instalación y operación futura. Bueno, para la transformación de baja potencia a la refrigeración suele ser sencilla utilizando aire natural para disipar el calor. En cambio, si la transformación es de alta potencia, requiere un sistema más complejo como el aceite, como refrigerante, que además actúa como aislante. Bueno, eso sería todo, profesor. Hasta la próxima.